La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El cerebro es quizá el órgano del ser humano que más interrogantes sigue guardando. Es una computadora perfecta, como saben, en la que incluso para algunos se encierra el alma. Esta tarde no queremos ponernos trascendentes, o al menos excesivamente. Vamos a ser mucho más mundanos, más terrenales, más prácticos si me apuran. Nos vamos a preguntar qué es la conocida como conectividad funcional y sobre todo cómo puede ayudarnos para que nuestras redes neuronales sean más eficientes a la hora de fortalecer la atención o lo que los expertos llaman control ejecutivo. Y en medio de todo esto, por cierto, la meditación, muy importante. De eso va, precisamente de todo esto va, una investigación coordinada por los profesores Alfonso Barros Losertales, de la Universidad Jaume I de Castellón, y Sergio Elías, de la Universidad de La Laguna. Esto está en Canarias. Un estudio en el que han colaborado, por cierto, nada más y nada menos que la Universidad de California y la King's College de Londres. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. El señor Elías es investigador en meditación y neurociencia. Algo he dicho yo ya en la introducción, pero quiero que me lo cuente usted con mucho más conocimiento de causa y muchísima más profundidad. ¿Qué es la conectividad funcional? ¿En qué consiste si a este término o concepto lo asociamos con el cerebro humano, profesor? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes esta tarde. A usted por atendernos. Y bueno, la conectividad funcional es un tipo de estudio de neurociencia en el cual se observa cómo diferentes áreas del cerebro que pueden estar en lugares no muy cercanos cooperan para habilitar funciones complejas. Entonces, nuestro cerebro se sabía hasta hace como 30 o 40 años que había áreas que se ocupaban de diferentes cosas, pero ahora se sabe que además hay áreas que cooperan para funciones complejas, y eso es lo que se estudia con la conectividad funcional. ¿Hace mucho que la conectividad funcional es muy conocida en neurociencia? Bueno, digamos que con el nuevo siglo da como 20 años, pero sobre todo en los 10 últimos años ha sido cuando más. Ya. ¿Cómo es que siendo un órgano tan sofisticado, el cerebro se nos distrae en algunos casos con pensamientos que en muchos casos, y valga la redundancia, nos distraen de la realidad del momento, y por tanto debilitando nuestra atención y nuestra eficiencia? Porque esta yo creo que es en parte, y lo que tiene que ver con esta pregunta, la palabra clave, eficiencia. ¿Cómo es posible que un órgano tan milimétricamente concebido tenga esos fallos? Bueno, el cerebro es muy muy complejo. Se dice que es el sistema más complejo del universo. Entonces, lo que ocurre, o al menos la forma en la que estamos viendo nosotros, es que el ser humano tiene el lenguaje desde hace en torno a 40.000 o 50.000 años. Y el lenguaje nos ha gustado tanto a los humanos que no paramos con él y se sigue repitiendo dentro de nuestro cerebro. Y el problema, como usted bien dice, es que el lenguaje a modo de pensamientos nos saca del momento presente, nos lleva allá donde nos lleven los pensamientos, sea al pasado o al futuro, y eso nos resta, como bien dice, eficiencia. Uh-huh. Y es con un paso anterior a ese contexto, a ese despiste provocado por esa invasión de pensamientos, con el que podemos reconducir y encarrilar esa situación. Y en ese paso anterior, esa actitud, si se quiere, la llaman ustedes meditación en las conclusiones de su estudio. ¿Qué tengo que entender en este caso por meditación? ¿Y cómo viene a intentar arreglar esta especie de deficiencia de nuestra materia gris, deficiencia por lo complejo precisamente del propio órgano? Bueno, el término meditación tiene que ver quizás con lo que es observación. En este tipo de meditación, que se llama Sahaya Yoga, lo que se observa, y viene del yoga clásico, es que hay un estado especial del ser humano en el cual se dice que estamos en conciencia sin pensamiento, en el cual estamos plenamente aquí y ahora, y tenemos como una conexión de todo nuestro ser, y a su vez una conexión un poco mística, no sé si con el universo, cómo llamarlo. Entonces, ese estado de conciencia sin pensamientos, de una percepción cristalina de nuestra realidad, es lo que se definiría como meditación. Uh-huh. Y esa meditación nos lleva al otro concepto que le voy a pedir que nos explique, al silencio mental. Me lo describe y efectivamente me explica por qué, si lo conquistamos, seremos más capaces o estaremos en mejor disposición de centrar nuestra atención, profesor Elías.
Sí, el silencio mental es un poco lo opuesto a lo que comentábamos antes. Normalmente nuestro cerebro está lleno de pensamientos, pensamientos que nos llevan al futuro o al pasado. Hay muchos estudios ya en neurociencia que muestran que cuando estamos focalizados en la tarea en la que estamos en el momento es cuando realmente somos más eficientes. Y cuando nuestros pensamientos nos llevan al futuro o al pasado, perdemos eficiencia. Entonces, el silencio mental es un estado descrito en el yoga clásico y que estudiamos ahora en neurociencia, en el cual estamos plenamente en el aquí y ahora, plenamente conscientes del momento presente, y en el cual estamos en un estado de paz y alta eficiencia. Entonces, ese estado de silencio mental además se ve en muchos estudios, que es muy bueno para nuestra salud, tanto física como mental. Sí, lo que pasa, profesor Elías, es que cuando yo estaba documentando esta entrevista y leía a propósito de este concepto silencio mental, me cabía una duda. Yo lo he intentado como ejercicio particular y de vez en cuando lo vuelvo a intentar y no hay forma humana de dejar al cerebro completamente en blanco, porque en el momento en el que ya estás pensando que quiero dejar el cerebro en blanco, que es lo que yo equiparo a esto que usted me cuenta como silencio mental, ya tengo una actividad por mínima que sea del cerebro, que es la reflexión que me lleva a obligar al cerebro a mantenerle en silencio. Es decir, es poco menos que imposible o como poco muy muy complejo esto del silencio mental, ¿no? Sí, la perspectiva que comentas es muy cierta. Lo único es que si nos vamos al yoga clásico, en el yoga clásico se describe que en el ser humano existe una energía muy especial que se llama Kundalini. Esa Que energía, de se hecho, llama, perdóneme, Sergio. Kundalini, con K, Kundalini. Esta energía Kundalini se le atribuye como un aspecto sutil, y cuando esta energía que está a la altura del hueso sacro, a la altura del hueso sacro es en la base de la columna vertebral, cuando esta energía en la meditación se dice que es una energía maternal que quiere lo mejor para nosotros, cuando esta energía llega a nuestro cerebro, ella facilita enormemente el silencio mental, porque el silencio mental forzando a nuestro cerebro con la mente es muy muy complejo, como usted bien ha dicho. Cuando habla usted de yoga clásico, está usted hablando de miles de años. Sí, estuvimos hablando, por ejemplo, el yoga clásico, el tratado más antiguo son los Yoga Sutras de Patanjali, y ya Patanjali en estos tratados que se sitúan varios siglos antes de Jesucristo, ya decía que yoga significa unión, la unión de nuestro ser y la unión con el universo, y él decía que el yoga se logra cuando se paran las modificaciones de la mente. Ya. Pues Entonces, fíjese que el yoga, por lo menos en la versión occidental, usted me dirá ahora, viene habitualmente aparejado en lo que tiene que ver con sus ejercicios, con la música. ¿La música es una lectura muy occidental o realmente nos viene de Oriente como herramienta para efectivamente mejorar nuestra meditación, mejorar esa capacidad de poner en silencio nuestra mente? Música y yoga. Cuénteme algo al respecto. bueno, la música es muy importante porque quizás nuestros oyentes o los oyentes saben, nuestro cerebro tiene como dos hemisferios. Un hemisferio que es el que usamos para el habla, perdón, y a veces se decía que era el hemisferio dominante, donde está la lógica, la matemática, incluso la ciencia. Pero luego tenemos otro hemisferio, el hemisferio derecho, donde está la parte emocional y también está ahí la música. Entonces la música ejerce un complemento muy muy valioso para la meditación, porque nos ayuda a calmar nuestra mente, nos ayuda a esa parte lógica, racional, tenemos que pararla para llegar al silencio mental, porque esa parte lógica racional es también la parte del lenguaje en gran medida. Entonces la música es un elemento muy valioso para llegar a este estado de paz y de silencio mental. Y en este estudio que ustedes han realizado colegiadamente,
aseguran que con técnicas de meditación efectivamente podemos mejorar la atención y el control ejecutivo. Siguiente concepto por el que le pregunto, no tengo más remedio, profesor Elías, ¿esto del control ejecutivo qué es? Bueno, el control ejecutivo es un poco el control de todas nuestras acciones y nuestras decisiones. Es algo que tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con nuestra toma de decisiones, toma de prioridades y en general el cómo nos encaminamos en la vida. Uh-huh. Me imagino que es justo lo contrario al término, al concepto de divagación. Contra eso es contra lo que sobre todo tenemos que luchar, que no nos dominen precisamente los pensamientos externos que nos distraigan en la atención que queremos poner a un asunto determinado. ¿Lo he entendido bien, Elías? Sí. Digamos que el problema que tenemos en Occidente principalmente es que nos identificamos mucho con los pensamientos. Entonces, como los pensamientos pasan por nuestra cabeza y nuestra conciencia, creemos que somos los pensamientos. Y eso en Oriente y desde la perspectiva del yoga se ve que no es así. O sea, los pensamientos suceden, pues es como un ruido realmente que está en nuestro cerebro Uh-huh. y que ese ruido pues nos impide ver o nos dificulta Uh-huh. ver la realidad. Entonces, el primer paso para llegar a la paz interior y a la conciencia sin pensamiento es desidentificarnos de los pensamientos. Los pensamientos están ahí, son ruidos que se generan con nuestro cerebro y con el exterior, pero no es nuestra esencia. Nuestra esencia está en el silencio. Oiga, hay distintas técnicas de meditación. Me habla usted Sí. de la meditación Sahaya, si no recuerdo mal. ¿Hay más? Sí, hay más, sí, por supuesto. Hay meditaciones basadas ahora, por ejemplo, en Occidente está muy extendida el mindfulness, que viene del budismo tibetano, y hay otras meditaciones pues basadas más en lo que es la contemplación, el observar la mente. Hay meditaciones basadas en la respiración. La diferencia de esta meditación, la de que le comento de Sahaya Yoga, Uh-huh. se basa en el despertar la energía, despertar de una forma, Sahaya significa espontáneo, natural, de una forma espontánea esta energía, porque es la energía Kundalini la facilitadora de todo el proceso. Entonces no es algo que yo tengo que forzarme a parar mi mente y como parar un camión o un tren en marcha, sino yo me tengo que abrir a una energía que está dentro de mí, benevolente, y esa energía es la que facilita todo el proceso. Fíjese que la ecuación que usted pone encima de la mesa es compleja de poner en marcha con todos sus elementos, porque claro, estamos hablando de silencio mental, estamos hablando de control ejecutivo, estamos hablando, yo calculo que también estamos hablando de silencio mental y de paz mental, que es un término, por cierto, que usaba mucho mi padre, paz mental. Estamos hablando de armonía, entiendo que también. Todo esto tiene que ir de la mano y al mismo tiempo y coordinadamente. Esto no es fácil de conseguir. Quiero decir, para llegar a controlar esta situación tiene que pasar semanas, meses, años, profesor Elías. Puede pasar solo un minuto. Es decir, todo, tanto el silencio mental como la paz mental, como el estar aquí y ahora, son observaciones del mismo objeto desde diferentes ángulos. El silencio mental está asociado a la paz mental. El control ejecutivo y la armonía también están asociados a lo que es la paz mental. La clave para que esto funcione es abrirnos a una energía que está descrita en la antigüedad y que está descrita además en todas las culturas, que es la energía Kundalini. En las culturas cristianas se habla de ello como el viento de Pentecostés, en el budismo se habla de Maitreya, en el Islam se habla del Amrut, del que hablaba Mahoma. Entonces hay una energía muy especial dentro del ser humano que es la energía Kundalini. Y esa energía está ahí en un estado que normalmente se dice que está latente, y la clave es abrirnos a algo que está dentro de nosotros que es totalmente benevolente. Y una vez nos abrimos, todos estos pétalos de una misma flor, llamémoslo silencio mental, paz mental, armonía, todos esos pétalos de la misma flor se abren. Aunque me decía usted hace unos instantes que esto tiene una cierta traducción cristiana,
viento de Pentecostés, me decía usted. Lo cierto y verdad es que el peso específico de todo este pensamiento y todas estas reflexiones que tienen que ver con el control de nuestro cerebro tienen un aire más bien oriental, muy zen, y al mismo tiempo muy académico, como se puede comprobar tras leer su estudio y sus conclusiones. ¿Son ustedes pioneros en este sentido en algo, Sergio? Bueno, nosotros somos pioneros en el estudio de este tipo de meditación que no tiene tantas publicaciones científicas como otros tipos de meditación que como están más relacionados con la mente, pues en Occidente, digamos que la parte científica estamos más abiertos. O sea, nosotros en Occidente estamos muy abiertos a lo que es corporal y mental. Pero hay otra parte más sutil, la podemos llamar energética, espiritual o como cada cual quiera llamarla, que trasciende la mente. Hay algo más que la mente. Es lo que nosotros, lo único es que para plasmarlo, pues tenemos que trabajarlo a través de la mente, porque la ciencia trabaja a través de la mente. Ya. Con ese silencio mental, con esa paz y esa armonía que podemos buscar y podemos encontrar, como usted bien nos dice. Atención, no reconduciremos una situación, pero podemos provocar otra en la que seamos más vulnerables a la hora de discernir lo que está pasando en el resto de la complejidad de nuestro alrededor. Se lo pregunto de otra manera, ¿siempre podemos aplicar ese silencio o según en qué casos y para qué circunstancias? Porque en medio de ese silencio, insisto, pueden estar ocurriendo cosas a nuestro alrededor que no percibimos y que podría ser interesante en ese preciso instante que percibiéramos. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Lo que mi percepción, yo practico esta meditación todos los días e intento, de hecho, antes de esta entrevista también he estado meditando. Y la meditación es justamente, si me lo permite, lo contrario, es la mejor percepción de la realidad que nos rodea. Porque cuando estamos en silencio mental tenemos una apertura hacia lo que sucede en el momento presente, en cada instante. Y eso se disminuye considerablemente cuando pensamos, porque cuando pensamos, el pensamiento nos lleva hacia donde esté el pensamiento, que sea el futuro, mañana tengo que hacer tal cosa, la semana que viene, o ayer pasó tal cosa. Entonces los pensamientos nos sacan del momento presente y nos impiden percibir la realidad que nos rodea en el instante actual. Uh-huh. Entonces, la mejor forma, o al menos lo que nosotros vemos a través de nuestros trabajos, para percibir nuestra realidad es estar en silencio mental. Estas conclusiones están basadas en ejercicios prácticos y sus consiguientes resultados. ¿Ha habido empirismo en todo esto con algún tipo de estudio comparativo? Por ejemplo, se me ocurre. Sí, o sea, nosotros llevamos, yo particularmente llevamos como 10 años, todos nuestros trabajos están hechos en un escáner de resonancia magnética en nuestra universidad, y en nuestra universidad hemos puesto a los meditadores a meditar dentro del escáner, pero hemos hecho estudios comparativos con personas que meditan y personas que no meditan. Uh-huh. No sé si comentamos antes, el cerebro tiene un aspecto muy importante que es la materia gris, que son los núcleos y la parte de receptora de la información, y hemos comparado, por ejemplo, que la anatomía de las personas que meditan tiene un 7% más de materia gris que un grupo equivalente de la misma edad, todos sanos, de personas que no meditan. Comprobado empíricamente. Científicamente. Empíricamente y publicado científicamente en la revista PLOS ONE 2016 y publicado posteriormente en el año 2020, donde vemos que lóbulos muy importantes de nuestro cerebro, como son el lóbulo frontal, que tiene que ver con este control ejecutivo, el lóbulo temporal del hemisferio derecho, los meditadores tienen estadísticamente más materia gris que los... Vamos a ver, me está usted hablando de un cambio de estructura y además ponderado. Exactamente. Un cambio de estructura cerebral. Correcto. Uh-huh. Y publicado y contrastado Sí. Publicado y accesible. Ahora mismo cualquiera entra en Google y pone materia gris y pone mi nombre, Sergio Elías Hernández, y salen los estudios. Ya. ¿Hay regiones cerebrales más destacadas que otras en lo que tiene que ver con la atención y el control ejecutivo? Sí, hay varias regiones que tienen, que suelen ser regiones, llamémoslas estrellas, entre comillas. Uh-huh. Una de ellas, por ejemplo, es la ínsula. La ínsula es una parte que está un poquito hacia adentro del cerebro,
Y la ínsula tiene que ver con lo que llamamos la interocepción. La interocepción es nuestra capacidad de percibirnos por dentro. Y eso es muy valioso porque cada vez que nos vamos fuera de la armonía, nuestro cuerpo de alguna forma reacciona. Pero si estamos con nuestra mente llena de ruido y pensamientos, no lo percibimos. Pero si estamos en silencio mental, uno con la interocepción siente es algo como visceral, siente dentro de sí que algo no está bien. Y entonces eso le ayuda a uno a volver al equilibrio y a la armonía. Y estas zonas del cerebro son las que, si se practica este tipo de meditación, estructuralmente hablando, pueden verse afectadas para bien en este caso, ¿no? Sí, sí, esas áreas, la ínsula, en los meditadores se ve que tienen más materia Ya. gris que en los no meditadores. ¿Me iba a decir algo más? Sí, también hay otra área también que es muy importante, que es el cingulado anterior. El cingulado anterior es un área que está detrás de nuestra frente, como no en la parte más exterior, sino como 2 o 3 centímetros hacia adentro. Y este área tiene que ver con nuestra capacidad de controlar la atención, controlar las emociones. Que sepan ustedes que este estudio, patrocinado entre otros por los profesores Alfonso Barros Los Terzales y Sergio Elías, con la colaboración de la Universidad de California y el King's College de Londres, ha sido publicado en la prestigiosa revista Fronteras en la Neurociencia Humana. Profesor Elías, gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, ha sido un placer. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.